No seamos insensatos, sino entendidos. Ya leímos Efesios, yo quiero simplemente recalcar 3 versículos, que el 15, el 16 y el 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Lo primero que quiero decir es preguntarles si ustedes han escuchado, y seguramente sí, y hasta a lo mejor lo han ocupado, el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Ese era un dicho, se ocupaba antiguamente se ocupaba mucho, donde fueres, haz lo que vieres. Y era casi una frase en que se nos educaba para las cosas que venían. Y lo que significa este dicho es que hay que ajustarse, acomodarse al entorno. Haz lo que todo el mundo hace. Este dicho puede tener una connotación de respeto, pero fundamentalmente implica conformarse, adaptarse y someterse al lugar en el que uno está. Con esta frase se nos recomienda adaptarnos a las costumbres y hábitos de un lugar determinado. Hay muchas de estas frases que aparentan sabiduría y siempre es bueno contrastarlas con lo que la Biblia dice. La verdad que no es que sea bueno, uno debe contrastar toda esa frase que está como en la jerga popular, debe siempre llevarlo a lo que la Biblia dice al respecto. Y lo que leímos del capítulo 5 y lo que dice en general el capítulo 5 de Efesios es que nosotros, donde fuéremos, debemos andar como hijos de luz, aunque el mundo camine en tinieblas. O sea, la frase podría ser, donde fueres, actúa como un hijo de luz. No, no rima, pero es verdad. El versículo 8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros éramos por naturaleza tinieblas, pero Dios en su gracia nos tomó, nos salvó, nos hizo sus hijos, hijos de luz. Y es en esa condición en la que andamos, donde fuéremos, al lugar que fuéremos, somos hijos de luz. Pero nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles. La solución más fácil sería conformarnos a estos tiempos. Es decir, asumir la vida actual. Es decir, hacer lo que viéremos. Sería mucho más fácil no buscar exaltar la vida regalada por Dios, sino asumir el aborto como una solución. Sería más fácil no buscar dar al hombre y a la mujer el lugar que Dios le dio en su diseño, sino asumir ciertas ideas hegemónicas hoy día que se plantean como verdades absolutas. Sería más fácil no buscar la verdad, sino mis propias percepciones, etc. Por eso la vida cristiana se vive entendiendo los tiempos en que vivimos, pero no acomodándonos a ellos. De eso se trata el pasaje que tenemos aquí en Efesios. Respecto a estos tiempos del que estoy hablando, tan complejos, porque son complejos, qué difícil, qué difícil, qué difícil para los que pienso, qué difícil para aquellas personas que han vivido bajo ciertos conceptos durante toda su vida, hoy día se los dan vuelta. Qué difícil es para los que tenemos hijos, tener que explicarles cómo son las cosas que va en contradicción con lo que están mostrando las sociedades actuales. Bueno, respecto a estos tiempos que nos toca vivir, ¿qué cosas yo debo tener presente? Tomando en cuenta Efesios 5. Lo primero, que los días son malos. Lo segundo, que debemos andar como sabios. Lo tercero, que debemos conocer la voluntad
de Dios. Esos son los 3 puntos que yo debo tener presente y que vamos a tratar de explicar en este mensaje. Que los días son malos, que debemos andar como sabios y que debemos conocer la voluntad de Dios. Vivimos días malos. El Señor no es un Señor de eufemismo. Probablemente nosotros pondríamos ahí que vivimos días complicados, que vivimos días difíciles. No, los días son malos. El versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué llamativo, Pablo se refiere a sus tiempos, a lo que él observaba. Así, en los versos 3 al 5, ¿qué es lo que dice Pablo? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Me voy a quedar ahí en el verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. No sé si les pasó a ustedes, pero qué edificantes tuvieron los testimonios hace unos minutos atrás. Qué edificante. ¿Y sabe qué? Particularmente edificantes para los que llevamos muchos años en la iglesia. Escuchar gente más o menos nueva en los caminos del Señor, dándole gracias por lo que el Señor está haciendo. Hacer acción de gracia, antes que hablar deshonestidades, necedades, truhanería. Qué triste hoy día es que ¿saben cómo puede encontrar palabras deshonestas, necedades y truhanería en la televisión? ¿Saben cómo lo puede hacer? Prendiendo el televisor. Al azar, elija el canal que quiera, salvo, hay 2 canales cristianos, pero en general uno encuentra de todo eso, y no esa edificación que nosotros acabamos de tener. Eso es lo que caracterizaba los días de Pablo, de palabras deshonestas, necedades, truhanería, y por eso le estaba enseñando a los efesios, que no debían abocarse a ello. Y no tenemos que mirar muy lejos para decir que eso que caracterizaba los tiempos de Pablo caracteriza nuestros días. Yo no sé si lo que corresponde decir que hoy día vivimos más maldades que antes, o sea que la maldad se ha multiplicado, no lo sé. Pero sí les puedo asegurar algo, que la maldad se ha diversificado, que ha mutado, que ha cambiado, pero sigue dominando. Lo que está claro es que las estrategias de la maldad en el mundo han seguido las conductas de su príncipe. Ya la palabra del Señor nos lo dice en Isaías 5, del 18 al 23. Yo voy a leer solamente del 20 al 22. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Uno podría decir, hay de los que se creen opinólogos. Uno podría decir eso también. Hoy vemos cómo dar de nombre a lo malo como bueno y a lo bueno como malo se ha transformado en una costumbre. Por ejemplo, cuando escuchamos decir a alguien que no cumplía los requisitos para recibir un bono, pero se lo dieron igual. Pero allí no termina todo. El que lo está escuchando dice, qué suerte la tuya, a mí no me tocó. Eso es transformar lo bueno en malo, o lo malo en bueno. O cuando escuchamos decir a otro que practica una sexualidad responsable, ya que cada vez que tiene relaciones con distintas parejas usa preservativo. Hoy día para la sociedad eso es una persona responsable. O jóvenes que dicen que no se casan porque van a convivir y así no quedan sujetos a un papel. Y por otro lado, contra el mandato divino, jóvenes del mismo sexo exigen el derecho a casarse.
Esto es muy importante. Si usted quiere proteger la vida de los más indefensos de todos, los que están por nacer, usted es un conservador retrógrado que no respeta los derechos reproductivos de las mujeres. Todo esto que he dicho son frases que la sociedad de hoy día la plantea, pero que pugnan con lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Criticamos, miren, criticamos porque hoy hay muchos robos, portonazos, encerronas, lanzazos. Pero no tenemos problemas cuando robamos tiempo en nuestro trabajo y sacamos la vuelta. O cuando se queda uno con el exceso de vuelto que nos dieron en el supermercado. Ahí el robo no importa, es una pillería. Estas son las disyuntivas de la vida, donde se nos plantea hacer el bien o el mal. El Señor nos llama a discernir, y para hacer adecuadamente eso, ¿qué debemos hacer? Conocer la voluntad del Señor en esos casos, y con ese conocimiento transmitirlo a otros. ¿Tengo que ponerme a orar para discernir si me quedo con el vuelto o no? ¿Tengo que ponerme a orar para que el Señor me diga si tengo que hacer alguna trampa para obtener un bono? No, esta es la palabra. El Señor dice, no robarás, no codiciarás. Lamentablemente, y esto lo digo con mucha tristeza, las iglesias cada vez están perdiendo más fuerza, han perdido su influencia. Y aquí no me refiero a esa influencia en los gobiernos, a una influencia política, que a muchos lo que les interesa es que la iglesia tenga una influencia en el gobierno y que con eso va a cambiar todo, etc. No, yo me refiero a la influencia de la iglesia en la comunidad, en los grupos, en las familias. Pero hagamos un ejercicio. No hablemos de la iglesia, no responsabilicemos a la iglesia, hablemos de nosotros. ¿Somos hoy hijos de luz? En definitiva, y tomando las palabras de la Biblia, ¿somos hoy luz del mundo y sal de la tierra? ¿Influenciamos con la verdad de Dios a nuestro entorno? Cuando hemos aprendido cómo hacer el bien, ¿se lo comunicamos a otro? Y el mundo, y esta es una pregunta, ¿y el mundo está aprendiendo de esas enseñanzas? Es difícil, como cristianos tenemos una obligación, que es comunicar a otros la verdad de Cristo. Y qué triste es ver cómo el mundo no aprende esas enseñanzas. Recuerdo Pablo, cuando él señala a los corintios, eh, en, en, su, en 1 Corintios 1, 19 al 20, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha entregado este mundo a la locura por haber rechazado la verdad de Dios. Y la consecuencia es que no solo el ser humano está perdido en sus delitos y pecados, sino que está perdido en su propia humanidad y en su racionalidad. Cuando hoy día vemos que lo absurdo y la irracionalidad se está transformando en verdades absolutas, en verdades hegemónicas. En virtud de todo esto, Pablo me dice a mí y le dice a usted, aprovecha bien el tiempo. La palabra aprovechar significa acá rescatar. Si uno va a la etimología,
aquí donde dice aprovecha bien el tiempo, le está diciendo rescata. Y la palabra tiempo se asocia aquí a una oportunidad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, debemos aprovechar, rescatar toda oportunidad para conocer, para hacer y para enseñar el bien. Debemos aprovechar toda oportunidad para hablar la verdad de Dios, para amar el mundo que se pierde en el pecado, para ser celoso de buenas obras, pero también para fortalecer nuestras almas en el Señor, para vestirnos, y esto a mí me fortalece mucho, para vestirnos cada día con la armadura de Dios. ¿Usted ha leído cuando el Señor nos habla de la armadura? Si usted la analiza, esa armadura nos protege completamente. No queda ningún espacio desarmado. No es como la hoja que tapó el talón de Aquiles. No, nosotros los cristianos como cristianos no tenemos talón de Aquiles porque la armadura de Dios nos protege completamente. Bueno, para fortalecer y establecer las gracias salvadoras de la fe, la esperanza y el amor, para tener presente que Dios nos llama a vivir por fe. Por eso Pablo nos dice que por causa del mal en que vivimos, debemos aprovechar el tiempo y debemos para ello andar como sabios. Y esta es la segunda parte, andando como sabios. ¿Qué cosas teníamos que tener presente? Que vivíamos tiempos malos. Creo que todos estamos más o menos de acuerdo que vivimos tiempos malos. Bueno, el Señor nos dice que tenemos que andar como sabios en estos tiempos malos. El verso 15 decía, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí uno puede hacer dos interpretaciones, y aquí esto es por defecto profesional. Uno puede tener dos interpretaciones de este versículo. Uno puede decir que lo que dice aquí es, mirad con diligencia cómo andéis, o mirad que andéis con diligencia. ¿Cuál será la mejor traducción? No lo sé, pero lo que sí está claro es que el énfasis del versículo es que hay que caminar con cuidado, con exactitud y precisión, mirando cómo estamos caminando y cómo espera Dios que nosotros caminemos. ¿Cómo Dios espera que camine usted? ¿Cómo Dios espera que camine yo? Él nos dice que debemos andar como sabios y no como necios. ¿Qué es ser sabio? La inteligencia y la sabiduría a la que se refiere la Biblia no es la misma a la inteligencia y la sabiduría del mundo. O sea, hoy día la persona que en su cabeza acumula más información de algo es una persona muy inteligente. Y ciertos intelectuales e inteligentes que son enviados, invitados a la televisión, por ejemplo, y que usted lo ve en la televisión sentado hablando de cuánta cosa se le ocurran, son sabios. Pero para Dios el tema de la sabiduría y de la inteligencia es muy difícil. Job 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Y eso lo dice solo en Job, Salmo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ya, Job y Salmos nomás. Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí tenemos Job, Salmos, Proverbios, hablando de inteligencia y hablando de sabiduría de la misma manera. Miren qué maravilla, libros distintos, hechos en momentos distintos, diciendo lo mismo.
El principio de la sabiduría es el reconocimiento de quién Dios es, un Señor, nuestro Señor, Dios y soberano, y que somos criaturas suyas, bajo su total dominio y autoridad. Ese es el principio de la sabiduría, reconocer dónde está Dios y dónde estoy yo. No se puede alcanzar sabiduría si usted no sabe en qué lugar está Dios, y no sabe el amor que el Señor le ha profesado a usted. Ahí empieza a ser sabio. Y así vemos como en este pasaje hay tres elementos en la sabiduría: temor, conocimiento y obediencia. Para ser sabios o sabias, tenemos que acercarnos a Dios con temor, asumiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Quien pretende sabiduría debe saber su realidad. Si Él es su Señor, la única manera de alcanzar sabiduría es conocer más de Él, sus atributos, su personalidad, sus mandamientos. Ahí tenemos el conocimiento. Y por último, si le temo, conozco quién es Él y lo que me manda. La sabiduría entonces se encuentra en obedecerlo completamente. Así usted podrá ser sabio a los ojos del Señor. Témale a Dios. Témale no es tenerle miedo. Témale es reconozca el lugar que tiene Dios, reconozca el lugar que tiene usted y vea ese profundo amor que el Señor le ha profesado. Conózcalo. Si usted sabe ya en qué situación está, cuál es su realidad, conozca al Señor. Aprenda de Él, conozca sus características, sus atributos. Y por último, si usted ya sabe la magnificencia, lo maravilloso que es el Señor, obedézcale. Siguiendo con esto de la sabiduría, ¿recuerdan Proverbio cuando nos hace referencia a la hormiga y le habla a los perezosos? Miren los caminos de la hormiga y sean sabios, la cual ni teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Quién más que nosotros, que sí tenemos señor, que sí tenemos capitán, que sí tenemos gobernador, que podemos hacer según como corresponde? ¿Qué hace el mundo hoy? Discúlpenme la expresión, hermano, pero hoy al mundo la realidad, la verdad, le importa un comino. El hombre o la mujer de hoy considera más verdadero sus propias ideas, sus sentimientos, que la realidad misma. No importa cuál es la verdad, lo importante es lo que yo pienso y lo que yo siento. No importa lo que uno es, lo que importante es cómo me percibo. Imagínense a lo absurdo que uno puede llegar en la vida si lo importante no es cómo las cosas son, sino cómo yo las percibo. En este contexto, ¿cuál es la realidad? La única realidad importante y verdadera, y que es el punto de partida de un sabio, es que hay un Dios en este mundo al cual le daremos cuenta alguna vez. Bueno, la guía y el mapa que debemos usar para andar como sabios no es sino el conocimiento de la voluntad del Señor. Y este es el tercer punto y final. Conociendo la voluntad del Señor. Final en los términos de este mensaje, porque es el principio de todo lo demás. El tercer punto es conociendo la voluntad del Señor. El verso 17 decía, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo reprende a la iglesia de los Efesios. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo me recuerdo, cuando partí la iglesia, una cosa que a mí me sorprendió era cómo era la iglesia primitiva.
Hay algunas iglesias que exaltan y que solo dicen, miren, la iglesia primitiva hacía esto, la iglesia primitiva hacía esto otro. ¿Cuántos regaños se llevó de Pablo la iglesia primitiva? Y aquí Pablo le reprende y dice, por tanto, es decir, por todo lo anterior, no seáis insensatos. La palabra insensato, según el diccionario bíblico Vine, es la carencia de la percepción razonable de la realidad, de las cosas naturales y espirituales. Una persona insensata carece de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. En el mundo hoy día, para el mundo la palabra insensato significa eso. O sea, una persona que no le preocupa la realidad de las cosas, sino su propia percepción. Qué increíble. Hoy día, en la sociedad, el concepto es exactamente el contrario al que maneja el Señor. Como nuestro deber es ser sensatos, no debemos ser ignorantes a la palabra de Dios, porque es en la palabra donde está la realidad, donde está la verdad de las cosas. Debemos procurar con diligencia conocerla, entenderla para poder practicarla. La voluntad del Señor está en este libro. Ahí está la voluntad del Señor. Y es ahí donde debemos ir. Es ella la que nos dice dónde está la verdad, cuál es la realidad de las cosas, y nos revela la voluntad de nuestro Señor. Según este pasaje, lo que hemos leído en Efesios 5, algunas de las áreas de nuestra vida en las que debemos actuar con sabiduría vienen expresadas específicamente en el texto. El Señor no solamente habla en términos generales, sino también va al detalle. Miren, Efesios 5:15 nos dice que debemos actuar con sabiduría en nuestra conducta. Mirad, pues, con diligencia como andéis, cuál sea su conducta, no como necios, sino como sabios. El tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice el versículo 16. Debemos actuar con sabiduría en nuestra mente. El verso 18 dice, el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la voluntad del Señor. En nuestro cuerpo, debemos ser sabios con nuestro cuerpo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En nuestras relaciones entre las personas hay que actuar con sabiduría, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y también en nuestras actitudes. Lo dice el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un sabio se identifica en su andar por la atención y cuidado que pone en los detalles, como nos dice el verso 15, por aprovechar bien el tiempo, como dice el 16, por ser entendido en la voluntad de Dios, como dice el 17, por mantenerse en control, por mantenerse en el control del Espíritu Santo. Verso 18. El Espíritu Santo lo controla uno, no uno el Espíritu. Hablar con salmos e himnos. Primera parte del 19. Vivir cantando y alabando en su corazón. 19, segunda parte. Dando siempre gracias a Dios por todo. Verso 20. Así que, ¿cómo debemos vivir entonces en medio de la generación en que nos ha tocado vivir? Debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos, que el mundo no solo ha rechazado la verdad del Evangelio de Jesús, sino toda verdad de Dios en las distintas áreas de la vida. Pero también debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, para enseñar la verdad de Dios y vivir como sabios, como entendidos, imitando a Dios como hijos amados, andando como lo que somos, hijos de luz en el Señor. Y con esto termino, no procurando hacer nuestra voluntad, ni los deseos nuestros,
sino los deseos de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo podríamos resumir esto? Podríamos resumirlo diciendo, seamos discípulos fieles. Seamos discípulos fieles. Hermanos, los invito a orar para terminar este mensaje. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por este tiempo, por poder reflexionar de tu palabra y aprender de los tiempos en que estamos viviendo. Tú, Señor, a través de tu verdad, ilumínanos, Señor, por el camino que tú quieres que sigamos, Señor, y que podamos andar conforme a tu voluntad y no a la voluntad del mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén.